Toma 1, clase de soldadura. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Giovanni Briceño, soy su profesor en este curso y bueno, quiero mostrarles un poquito de lo que son los implementos a la hora de que vamos a utilizar en la soldadura. Bien, lo primero que vamos a estar mostrando aquí es lo que sería el flux. Pero hay diferentes tipos de flux. Hay uno que es en pasta en sí, una pasta bastante maciza. También hay unos que son un flux líquido, es un poquito más... Es un flux líquido, flux en pasta, un poquito más variable. Y bueno, ya después también tenemos lo que es el rosin, ¿sí? Que sería este potecito que tengo aquí. Y ustedes pensarán, pero ¿qué es lo importante que utilizar? Bien, o cuáles son las características que nosotros vamos a ocupar en el caso del flux. Bueno, mira, el flux tiene la cualidad de ser un ayudante en soldadura, es decir, un coayudante. Él ayuda a lo que sería la transferencia de calor, él ayuda a lo que es la tensión superficial, de lo que los elementos no se muevan, se mantenga esa soldadura perfecta. Y también es un catalizador, ¿sí? Entonces el flux es muy importante a la hora de nosotros poder utilizar lo que es un procedimiento de soldadura. Si en tal caso nosotros no utilizamos flux, puede ocurrir de que en la soldadura nunca o se tarde demasiado, ese estaño pase de su estado sólido a estado líquido, se va a tener que utilizar mucho más tiempo. Entonces el flux hace que esa soldadura también quede perfecta. Entonces es un elemento muy importante a la hora de nosotros utilizar lo que es la práctica de soldadura, ¿sí? Ya después también tenemos lo que es en flux, que es mucho más macizo, como que este ya es una pasta de soldar que nosotros lo ocupamos más que todo para limpiar las puntas del puntín. Pero perdón, el flux como es muy importante a la hora de nosotros explicar un tema de soldadura, ¿sí? Es un catalizador, el tema del calor, crea lo que es la tensión superficial, que eso quede perfecto en su lugar, y también él realiza lo que es la tarea de que esa soldadura quede perfecta. Entonces es muy importante a la hora de utilizar o practicar una soldadura. Pero también vamos a hablar un poquito de lo que es el estaño. Bueno, hay diferentes tipos de estaño, bueno, diferentes presentaciones, diferentes aleaciones, porque en sí él no viene en estado puro. En este caso yo tengo aquí un estaño en hilo, bastante fino, pero también hay otros tipos de estaño. Hay estaño lo que consiste en pasta, que es una serie de bolitas bastante pequeñitas que nosotros vamos a utilizar un poquito más adelante, pero también tenemos el estaño en hilo. Y algo muy importante a la hora de nosotros ocupar un procedimiento de soldadura es que tenemos diferentes aleaciones. El estaño no viene solo, no viene en su estado puro. Entonces siempre lo vamos a encontrar con un poquito o un poco de bismuto, lo vamos a encontrar con plata. Entonces hay diferentes tipos de aleaciones y eso consiste también en lo que es la dureza, consiste en el tiempo de temperatura. Entonces es algo, también un elemento que vamos a estar ocupando, que vamos a tener que aprender un poquito más con respecto a lo que es el estaño. Entonces bien, ¿qué otro elemento vamos a ocupar en la soldadura? Que va a ser sumamente importante. Y bueno, tenemos elementos ya de protección, tenemos cinta, lo que es cinta cacto, como esta, que nos va a permitir proteger o aislar los elementos a la hora de nosotros aplicar calor. Entonces hay elementos plásticos, vamos a aprender a retirar todos esos elementos, vamos a saber lo que son las condiciones en el área de soldadura. Entonces vamos poco a poco lo que sería en este aprendizaje, ¿sí? Muy bien, tenemos elementos de protección y también tenemos lo que consiste en una malla desoldante. A la hora de nosotros querer limpiar una soldadura o un área donde vamos a después haber retirado un componente,
en algunos casos vamos a tener que limpiar, pero nosotros vamos a tener que limpiar con la ayuda de esta malla. Esto es una malla de soldante que, si nosotros observamos un poco, es una malla de cobre entrelazada, está tejida, y ella tiene la cualidad de que nosotros, a la hora de calentar, proceder a limpiar, el estaño que está en la superficie se va a adherir a ella. Entonces eso nos va a permitir producir una limpieza, remover todo ese estaño y después poder colocar nuevo a la hora de nosotros algunos casos, ¿sí? Esto también te puede ayudar a corregir errores. A veces quizás podemos utilizar un poco más de estaño del debido, y esto nos va a ayudar a la hora de nosotros poder hacer una corrección en ello. Entonces estos son elementos muy importantes a la hora de nosotros poder realizar lo que es un procedimiento de soldadura. Entonces bien, tenemos aquí lo que es la malla, tenemos el estaño, tenemos diferentes tipos de estaños, diferentes tipos de flux, y bueno, ya ahí vamos a ir viendo en qué casos se ocupan. Este lo utilizo más que todo para limpiar la punta, pero en este caso vamos a saber dónde utilizar este estaño, saber dónde se va a aplicar flux, que más que todo lo vamos a estar usando siempre para la ayuda de lo que es el levantamiento de elementos. Vamos a trabajar un poquito con lo que son los conectores FPC, vamos a trabajar un poquito con algunas técnicas, consideraciones de temperatura, y eso lo vamos a pasar un poquito más adelante. Entonces, bien, tenemos estos elementos y ya les voy a ir mostrando lo que es el procedimiento.